Veamos algunas reglas que debes de tener en cuenta a la hora de trabajar con la tipografía. Lo primero que tienes que pensar es que utilizar los tipos de letra clásicos van a asegurar la legibilidad del trabajo que estemos realizando. Si nosotros experimentamos con letras excesivamente modernas, solo lo vamos a poder hacer para textos cortos, ya que en textos largos las tipografías más clásicas son las que mejor resultados dan. Aquí podemos ver una representación de esas letras más o menos clásicas que llevan muchos años entre nosotros y que vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Lo que tienes también que tener claro es que has de limitar el número de tipos que utilizas en tu trabajo. Entre 1 y 3 tipos debería ser suficiente para representar cualquier proyecto. Siempre es aconsejable movernos entre un par de tipos diferentes, ya que si no, tenemos demasiada información representada por tipos de letra diferentes. Por otro lado, hay que evitar siempre tipografías que visualmente sean similares, ya que van a parecer la misma sin llegar a serlo, y esto puede distraer y no dar el contraste que nosotros necesitemos. Por eso no utilices la Garamond con la Times New Roman, ya que son muy similares y en determinadas ocasiones no veríamos la diferencia. También es de tener cuidado con las mayúsculas. El uso excesivo de las mayúsculas hace muy difícil la lectura de las mismas. Por eso, el tipo de texto que va corrido nunca se ha de poner en mayúsculas, ya que dificulta mucho su lectura. También tienes que tener cuidado a la hora de elegir el tamaño de las tipografías, ya que tienen que ser unas tipografías legibles. Para papel impreso hay que utilizar el tamaño de fuente de alrededor de 10-12 puntos como mínimo. En algunos casos vamos a poder bajar al 9 e incluso si estamos haciendo algún diseño puntual, trabajar al límite por debajo de ese 9. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre que diseñemos, tenemos que adaptar el diseño que hagamos al modo de reproducción que nosotros tengamos. Si, por ejemplo, nuestro diseño fuera a ser visto en una tablet, este valor sería diferente y estaríamos hablando siempre aproximadamente de un 14-16 como mínimo en cuanto a puntos tipográficos. De esa manera, si nosotros representamos textos con un cuerpo muy pequeño, vamos a complicar mucho su lectura. Tampoco hay que mezclar en una misma frase tamaños y pesos distintos de nuestra tipografía. Hay que elegir un único estilo y tamaño para cada parte del texto, ya que si realizamos operaciones como la que estamos viendo, dificulta también la legibilidad. También hay que prestar atención al kerning, ya que ese espaciado entre dos palabras puede causar efectos tan desagradables para la vista como este que estamos viendo en este momento. También hay que crear una sensación de unificación. Los tipos de letra que estén en una misma página deben de combinar entre sí. No podemos buscar tipos que no tengan nada que ver y que no combinen entre ellos. Tipos más o menos homogéneos también facilitan la lectura. Por otro lado, hay que utilizar siempre la alineación apropiada, sobre todo cuando estamos trabajando con párrafos. Por eso la alineación izquierda o derecha, es decir, bandera izquierda o bandera derecha, dan una experiencia de lectura óptima. Un párrafo que está alineado a la izquierda y a la derecha, y en este caso en concreto no tiene separadas las sílabas, la sensación visual es bastante desagradable. Sin embargo, si alineamos, en este caso a bandera izquierda, podemos observar que es mucho más agradable a la visión. Por otro lado, siempre hay que crear contrastes con las tipografías. Las tipografías deben destacar en todo momento del fondo que lo contengan. Si nosotros igualamos el color sobre el que escribimos con la tipografía con la que estamos escribiendo, vamos a dar una sensación desagradable y no vamos a poder definir bien dónde empieza la tipografía o dónde termina el fondo. Sin embargo, si marcamos muy bien esa distancia de color, vamos a poder observar que la facilidad de lectura es mucho mayor. También tenemos que recordar mantener las características de la tipografía. Nunca deberíamos tener que estirar o distorsionar gravemente una tipografía, ya que si realizamos ese tipo de operaciones,
siempre es más interesante seleccionar otra fuente diferente que nos rellene el espacio que nosotros queremos, ya que si estiramos, conseguimos cosas que no son agradables a la vista, ya que su tipografía original no estaba preparada para realizar este tipo de estiramientos. También a la hora de textos continuos tenemos que evitar las viudas y las huérfanas. Esto se hace ajustando la configuración del párrafo previamente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esas viudas y esas huérfanas molestan mucho a la visión. Se entienden como viudas y huérfanas esas primeras y últimas líneas en una página que quedan sueltas, así como las palabras únicas que hay al final de los párrafos. Evitar esto hace que la lectura sea mucho más fácil. Por otro lado, usar un alineado y espaciado constante, incluso teniendo que echar mano de una rejilla, da una sensación mucho más agradable a la hora de trabajar. Por eso todo tiene una estructura si utilizamos esa alineación entre los diferentes párrafos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos trabajando profesionalmente el subrayado ya no lo podemos utilizar. Vamos a hacer llamadas de atención a determinadas palabras o frases a través de otros sistemas, como podrían ser las cursivas. Utilizando esas cursivas, también realzamos determinadas palabras, llamamos la atención sobre ellas y no haría falta subrayarlas, ya que tanto el uso del subrayado como la de los guiones largos y las comillas rectas son para no profesionales. Si estamos trabajando profesionalmente, aparte de no subrayar, vamos a utilizar los guiones reales y vamos a utilizar las comillas tipográficas, lo cual van a hacer mucho más agradable la lectura de aquellos textos que estemos montando o maquetando. Por motivos personales, yo siempre tengo una serie de tipografías a las cuales, dado el uso que se le ha dado, no las aplico ni las uso nunca en mis trabajos. Yo te aconsejo, para que sigas mi línea, que tampoco las utilices. Esas familias tipográficas son estas que estás viendo aquí. Como digo, dado el uso que se ha hecho de ellas, es mejor no utilizarlas. Una vez te he dado todas estas normas, recuerda que un buen diseñador tiene que romper las reglas y crear cosas igual de efectivas. Lo que está claro es que antes de poder romper una regla, tienes que saber y entender por qué y para qué han sido creadas en un principio. Y entendiendo esto, vas a poder saltarte muchas de las reglas que yo te acabo de comentar y tener un resultado lo suficientemente óptimo para ser publicado y ser compartido con el resto de los usuarios.